Gente, esta es la parte número 4 de Martial Peak. Si no te has visto las anteriores 3 partes, te estaré dejando el link en la descripción. Y si eres nuevo, suscríbete. Así que sin nada más que decir, continuemos. No, mentira, todavía no continuamos. Primero quiero saludar a las personas que donan o envían sus super gracias, al igual que a los miembros del canal. La verdad, aprecio muchísimo su apoyo al canal para seguir subiendo videos consecutivamente. Les envío un abrazo grandísimo. Los quiero muchísimo. Sigamos. Todo continúa al día siguiente cuando el protagonista despierta debido a los toques que había en su puerta. Levantándose se preguntaba que quién sería y abriendo la puerta termina dándose cuenta de que Lee Jun-tian se había marchado y había dejado una nota, la cual decía que para el protagonista estos se habían conocido desde hace varios días y el mismo hermano menor quería reunirse con él, por lo cual invitaba al protagonista a que vaya al bosque de viento negro y esperaba que el protagonista no le rechazase. Parecía estar siendo firmado por Sumu. Retaba al protagonista prácticamente diciendo que debía ir si se atrevía. Con esto el prota piensa que así que fue Sumu, que aquel en realidad tenía una personalidad desagradable y definitivamente querría emboscarle con su grupo en el bosque de viento negro, que lo que sea el protagonista simplemente iría y se reuniría con ellos. También quería probar los efectos del arte secreto del Yanpuro para darle una paliza a estos tipos desagradables. Por otra parte, Lee Jun-tian terminó entregándose. Después de entregar la nota terminó llegando donde se encontraba Sumu, el cual preguntaba que si hizo la tarea. Afirmó e inmediatamente Sumu dice que debían esperar a que el protagonista aparezca. E inmediatamente el otro súbdito seguidor de Sumu terminó diciendo que había varias personas acercándose y eran de la mansión tormentosa. Sin embargo, lo más sorprendente fue que aquel grupo estaba siendo liberado, por un tipo llamado Shen Xiaofeng, el cual parece tener una enemistad con Sumu, pensando Lee Jun-tian que estos tienen una gran enemistad debido a que habían chocado muchas veces en los últimos años y si se topan con aquel grupo era inevitable que ocurra otra pelea. Sin embargo, Sumu simplemente preguntaba que si aquel Shen Xiaofeng tenía las cualificaciones para hacer que le ceda el paso. Con esto, Lee Jun-tian piensa que entendía la fuerte determinación de su joven maestro. Sin embargo, aquel Shen Xiaofeng tenía mucha más gente y perderían si se desataba una batalla campal allí. Por otra parte, en el grupo de Shen Xiaofeng terminan diciéndole al mismo que Sumu era bastante grosero, que en aquella oportunidad tenía mucha gente y querían golpearle, e inmediatamente Shen Xiaofeng se acercó a Sumu diciendo que entonces la persona grosera que bloqueaba el camino de aquel honrado joven maestro se trataba del pobre de Sumu. Sin embargo, Sumu simplemente voltea la cara en posición de ignorarlo, pero por otra parte detrás de Shen Xiaofeng estaba una chica cabello blanco albina, la cual decía a su pequeño hermano Shen que aquel Sumu le estaba ignorando. Debido a la belleza de la chica albina, Sumu cayó completamente enamorado debido a que se trataba de una chica llamada Hu Meier de la sociedad sanguínea. Dándose cuenta de que Sumu le conocía, inmediatamente aquella pequeña albina terminó acercándose a él preguntando que si acaso conocía a aquella hermana mayor. Por otra parte, Sumu afirma esto parece molestar bastante a Shen Xiaofeng, el cual metiéndose en la conversación le dice a Sumu que haga a su gente que se aparte. Pero por otra parte, Sumu simplemente responde a que se podía pasar por los costados del camino, que como le estaba bloqueando. Esto parece molestar bastante a este pequeño maestro, el cual mirando a Sumu no sabe ni siquiera qué decir de la molestia que le consume, por lo que inmediatamente Sumu le pregunta que qué pasa si no querían apartarse, e inmediatamente la pequeña albina terminó diciendo a su pequeño hermano Shen que al pequeño hermano Su estaba allí parado, era un asunto trivial y estos simplemente debían pasar por su costado, que nadie pensaría mal de él simplemente por evitar una pelea. Por otra parte, Sumu se encontraba pensando que aquella pequeña chica albina era una chica malvada debido a que la misma tiene una malicia tan grande, porque parece que estaba intentando remediar la situación. Sin embargo, en realidad estaba avivando las llamas de la furia de Shen Xiaofeng, el cual inmediatamente le dice a Sumu que si estos no se apartaban se arrepentiría. Con esto, aquel Shen Xiaofeng mirando a la pequeña albina piensa que con la misma pequeña Mei en ese lugar no podía dejar que ella
sea testigo de que le ridiculicen. Inmediatamente respondiendo a aquel atrevimiento, Sumo le dice que debía intentar golpearle si se atreve. Con esto inmediatamente comienza la pelea entre estos dos rivales. Pero el sorprendido Sumo terminó apartándose, pensando que aquel golpe que recibió un momento atrás, que si acaso aquel Shen Xiaofeng ya había alcanzado el reino de fundación inicial. Lanzándose nuevamente, Shen Xiaofeng le dice a Sumo que estos dos comenzaron a entrenar al mismo tiempo, pero a partir de aquel día Sumo solamente podría seguir sus pasos, que ni siquiera debía soñar con superarle. Inmediatamente Sumo termina siendo empujado hacia atrás, pero por otra parte el protagonista se estaba acercando, escuchando sonidos de pelea, lo cual este sabía que no era nada bueno. Un momento después el protagonista se encontró con una situación bastante extraña, pues Sumo estaba en el piso con aquel Shen Xiaofeng encima, quien le golpeaba consecutivamente preguntando que si este quería rendirse. Escuchando cómo Sumo no se rendía, el protagonista termina preguntándose a sí mismo que a quién había ofendido Sumo para sufrir tal paliza. Sin embargo, mirándolo pensaba que Sumo tenía una fuerte fuerza de voluntad que de alguna manera era similar a él y solía ser golpeado de aquella manera y nunca se rindió ante nadie. Inmediatamente la pequeña Albina Mei terminó diciendo al hermano Shen que por qué no dejaba ir a Sumo, que el hermano Su literalmente tenía un carácter inquebrantable, que la misma hermana mayor realmente le gusta aquel tipo de personas. Con esto Shen Xiaofeng le pregunta que cómo que tiene un carácter inquebrantable, que también le gusta ese tipo de personas, por lo cual le golpearía aún más. De aquellas palabras inmediatamente el chico toma una piedra con intención de lastimar a Sumo, quien simplemente gritaba a Shen Xiaofeng que si no le eliminaba ese día debía tener por seguro que en el futuro se vengaría y lo eliminaría a él. Con esto Shen Xiaofeng, bastante molesto, se acerca a él preguntando que cómo todavía se atreve a ladrar. Por otra parte, el seguidor de Sumo parecía estar triste y bastante preocupado por ver cómo su joven maestro perdía la vida. Pero por otra parte, cuando este estaba a punto de eliminar a Sumo, inmediatamente la piedra fue detenida en el acto, pues se trataba del protagonista, quien apareció de repente sorprendiendo absolutamente todos. Inmediatamente Shen Xiaofeng pregunta al protagonista que si también era un discípulo del pabellón cielo alto, cuya cosa este afirma sin dudar. Esto parece molestar bastante a Shen Xiaofeng, quien termina diciendo que otro sería entregado a ellos, diciendo que aquel Shen Xiaofeng realmente odiaba al pabellón cielo alto y no importaba cuántos vayan ese día, que los enfrentarían a todos. Inmediatamente ordena a sus hombres que le den una buena paliza al protagonista, quien fácilmente rompe la piedra en sus manos. Y mientras a uno le cayeron los restos de la piedra, los otros dos estaban a punto de golpear al protagonista. Sin embargo, el primero fue detenido por el puño del prota, quien provocó muchísimo dolor en aquel chico debido a que el golpe del protagonista le quemaba y se sentía como si su cuerpo estuviese ardiendo. Por otra parte, la chica quedó un tanto sorprendida al mirar al protagonista, preguntándose que si acaso el prota estaba utilizando el ki interno en la pelea. Mientras el protagonista estaba en plena lucha, por otra parte estaba mirándole Sumo pensando que había cierta enemistad entre estos dos. Sin embargo, gracias al protagonista es que este sigue con vida. El protagonista se acercaba lentamente a Shen Xiaofeng, el cual pensaba que él mismo era feroz. Sin embargo, este simplemente mira a la pequeña Mei con intenciones de llenarse de astucia y bueno, con intenciones de no quedar ridiculizado frente a la misma. Termina diciéndole al protagonista que no pudo decírselo antes, pero sorprendentemente el prota poseía una gran habilidad en la pelea. Sin embargo, sacando su espada, él mismo termina diciendo que el prota estaba cortejando a la muerte y debido a que él mismo se lo buscó, termina lanzando un ataque el cual Sumo advierte al protagonista diciendo que debía tener cuidado debido a que Shen Xiaofeng ya había alcanzado el reino de fundación inicial. Luego de aquella embestida, el protagonista terminó siendo lastimado en su mano izquierda, pues la espada de Shen Xiaofeng se la atravesó. Con esto, la pequeña Albina Mei pensó que aún le quedaba una carta de triunfo al protagonista. Sin embargo, parece ser que aquello era todo lo que el prota podía hacer, pero por otra parte, el protagonista intencionalmente clavó aún más su mano en aquella espada simplemente para tomar el mango de la misma y de esa manera dejar completamente al descubierto la defensa de Shen Xiaofeng, quien inmediatamente recibió un golpe tan fuerte que le sacó los dientes. Y cuando este quedó arrodillado, el protagonista fácilmente le dio una patada en la quijada y volteando a ver a la pequeña Mei, el protagonista molesto le decía que era su turno. Tomándola por el cuello, la chica simplemente podía
decir que no era parte de ellos, que este era de la sociedad sanguínea y tampoco dañó a ninguno de los discípulos del pabellón Cielo Alto. Inmediatamente y aliviando al protagonista le dice que este era muy fuerte, que si acaso tal vez era bueno en otras cosas también. Ya saben a qué se refieren, al Ricolino. Sin embargo, un tanto molesto, el protagonista termina apretando la mano con la cual sostenía el cuello de la pequeña Mei, la cual preguntaba que si todavía no le dejaría ir. Un momento después el protagonista le soltó el cuello, preguntando qué estaba tratando de hacer el protagonista, pero el prota simplemente pensaba que aquella pequeña Mei realmente no tocó a ningún discípulo del pabellón Cielo Alto. Sin embargo, ella estuvo entre los que provocaron la pelea y todavía tenía que enseñarle una pequeña lección. Por lo cual inmediatamente el protagonista le apretó un lado derecho de su personalidad, provocando un quejido en la pequeña Mei. El protagonista, marchándose de ese lugar, simplemente se reía a carcajadas, diciéndole a la pequeña que podía irse, mientras esta simplemente estaba completamente sonrojada. Después de que el protagonista se marchó, la pequeña Mei simplemente se preguntaba que si aún se le podía considerar un hombre al protagonista, pues había innumerables hombres que deseaban su cuerpo. Sin embargo, ahora encontró uno interesante y trató de seducir al protagonista, pero simplemente le ignoró. Luego de pensar esto, la pequeña Mei se aproximó al protagonista para decirle al oído que le encontraba bastante atractivo y de esa manera marcharse, dejando un tanto confundido al prota. El protagonista terminó rompiendo un tanto de la camisa de Shen Xiaofen para cubrirse la herida de su mano e inmediatamente pregunta a Sumu que si tenía suficiente fuerza para caminar, diciendo que si este era así, entonces debían irse al pabellón de Cielo Alto de nuevo. Ya en el pabellón de Cielo Alto, el protagonista piensa que era algo común que los discípulos de aquellas tres facciones principales cercanas luchen entre sí, y parece que ya todos estaban completamente acostumbrados que aquellas sectas peleen, mientras nadie pierda la vida o nadie importante. Los ancianos de cada facción lo ignorarían. Después de regresar a su casa, el protagonista piensa que se aseguraría de evitar daños a los huesos y los meridianos de su mano, que solo aumenta una herida en la carne, así que no debería desperdiciar la medicina que tiene, pensando que el calor que se origina a partir de los huesos indestructibles del cuerpo dorado y el Qi-Yang puro interno tenían propiedades curativas, por lo que así era como iba a recuperar la herida en su mano izquierda. Después de un rato, el protagonista abre sus ojos un tanto sorprendido, pues se preguntaba que si acaso se había abierto paso a la octava etapa del cuerpo templado en tan poco tiempo, que parece ser debido a la pelea que tuvo aquel día, que realmente había grandes beneficios al pelear contra otras personas, pensando que la velocidad a la que puede absorber el Qi-Yang había aumentado demasiado. Unos días después, mientras el protagonista hacía sus tareas de barrer, inmediatamente él mismo piensa que como no había visto a Sumu en esos días, y en su grupo, literalmente no le habían molestado por varios días, pero luego de eso inmediatamente se encuentra con Sumu. El protagonista con esto, al mirarlo, lo deja un tanto sonrojado al preguntarle que si acaso este buscaba una paliza de nuevo, el cual inmediatamente simplemente le dice a su seguidor que le dé algo. Se trataba de una bolsa, preguntando el prota que qué estaban planeando estos dos ahora. Inmediatamente Sumu le dice al protagonista que aquel era un regalo para él, que sería el primero en ofrecerle un brindis y después de tomar una pequeña copa. Bueno, no fue una copa, sino un trago, el cual el protagonista aprovecha para tomar también, e inmediatamente aparece alguien en el lugar diciendo que romper las reglas de la secta al beber vino a plena luz del día. Sin embargo, parece ser era la primera ofensa del protagonista, comentando esta persona que todos los que estaban allí tendrían sus puntos de contribución reducidos por 5 y si vuelven a romper las reglas, el castigo sería más severo. Pero esto le vale absoluta vez, ya saben, al protagonista diciéndole a este nerd que debía reducirlo si quería. Este queda un tanto sorprendido, pero inmediatamente Sumu le dice a Xiao Hu que ayude al protagonista a barrer, cuya cosa este acepta, pero por otra parte el prota decía que eso no era apropiado, pero Sumu le dice que debían ir a la pequeña morada del protagonista o a su choza, diciendo que había algo que este quería discutir con él.
Después de un rato, Sumu preguntaba al protagonista que por qué les había salvado la vida, cuya cosa el prota le dice que es debido a que estos le tratan y le llaman Mayor Yang, diciendo que naturalmente tenía que actuar como un hermano mayor, y aquella era la probable razón que inspiró al protagonista a pelear en ese lugar. Luego de enterarse de esto, inmediatamente el pequeño Su dice al protagonista que ya entonces le considerarían su hermano mayor y se disculpaba por ser muy grosero en el pasado, pero el prota le dice que jamás se lo tomó en serio. Después de un rato, Sumu le preguntaba al protagonista que si acaso había tocado la personalidad de la pequeña Mei, preguntando al prota que qué pasaba si lo tocó, que ella había agarrado su mano y la colocó sobre sí misma y él mismo simplemente le enseñó una lección. Inmediatamente, Sumu apenado pregunta al protagonista que cómo se había sentido, pero el prota pregunta que si acaso nunca había tocado la personalidad de una chica, preguntándose el prota para sí mismo que si podría ser que aquel joven maestro Sumu todavía era un inocente Virgo. Inmediatamente, Sumu pregunta al prota que si acaso había hecho eso antes, pero el prota le dice que no debían hablar del pasado. Así siguió la conversación del protagonista y Sumu mientras la casa del protagonista estaba siendo reparada por Lee Juntian y el otro seguidor de Sumu. Inmediatamente Sumu dice al protagonista que tenía que tener mucho cuidado ahora, pues aquella chica pequeña Mei era bastante ingreída y ya que la ignoró no le dejaría ir tan fácilmente. Con esto el prota le pregunta que si aquella pequeña chica quería lidiar con él, cuya cosa Sumu responde que ella querría lidiar con el protagonista en la cama e intentaría seducirle de todas las formas posibles y no se rendiría hasta que obtenga lo que quiere. Le dice al protagonista que su suerte con las mujeres es bastante buena, cuya cosa el prota le dice que no le gustan ese tipo de personas, que dijo que quería discutir algo con él, que de qué se trataba, e inmediatamente Sumu abriendo su chaqueta le dice al protagonista que solo quería compensarle por algo, compensarle por salvarle la vida. Presenta una pequeña botella diciendo que contenía pequeñas píldoras de reabastecimiento de ki, que cuando el prota las consuma restaurarán todo el ki interno que perdió. Con esto, pensaba que aquellas pequeñas píldoras de reabastecimiento de ki, que su efecto no era tan fuerte o más bien bastante suave, que son comunes utilizados por los cultivadores en la séptima etapa del cuerpo templado o superior. Sin embargo, el prota piensa que ya que cultiva el arte secreto del Yang puro, no tenía que preocuparse por su ki interno, que aquellas pequeñas píldoras son de poca utilidad para él. En vista de que Sumu no quería deberle nada a nadie, el protagonista terminó aceptándolos e inmediatamente Sumu se marcha diciendo al prota que debía esperarle allí al día siguiente, pues le llevaría a un lugar agradable. El prota pregunta que qué tipo de lugar, pero Sumu simplemente le dice que debía esperar, que le prometía que no le decepcionaría. Ya al día siguiente, en el bosque de Viento Negro, inmediatamente cuando estos caminaban, el prota se preguntaba que por qué Sumu le llevó a ese lugar, e inmediatamente Sumu pregunta al protagonista que si sabía por qué aquel día se encontraron con el grupo de Shen Shao en aquel bosque, preguntando al prota que si podría ser que también querían ir al bosque de Viento Negro. Terminó contando que el pabellón de Cielo Alto y la mansión tormentosa, al igual que la sociedad sanguínea, no estaban tan lejos el uno del otro, y dicho aquello, cuando los discípulos de ambas facciones quieren entrar en aquel lugar, tendrían que utilizar el cruce de caminos, e inmediatamente el prota le pregunta que por qué todos estos van a ese lugar, e inmediatamente le cuentan que puede que el prota no lo sepa, pero había un mercado dentro del bosque de Viento Negro, que los cultivadores de todas las facciones e incluso de los de la aldea de Ciruela Negra van a ese lugar a comerciar, que podían intercambiar artículos e incluso venderlos por oro o plata, que aquel mercado de Viento Negro estaba muy activo y lleno de gente casi siempre. Lee Juntian termina contando que podía incluso encontrar artículos interesantes en aquel lugar, diciendo que Sumu utilizó una docena de piezas de plata para comprar una fruta Tian Yuan la última vez. El prota parece no conocer esto, e inmediatamente Sumu le cuenta que era una fruta espiritual de grado terrenal de nivel inferior, y el mercader no sabía su valor real, así que se benefició de aquello, lo cual hizo pensar al prota que era una completa ganga, pero nunca antes había escuchado hablar de aquel mercado de Viento Negro. Con esto el protagonista pregunta que si acaso su pabellón Cielo Alto tenía un 10º anciano, e inmediatamente Sumu le pregunta que cómo que un 10º anciano, cuya cosa cuentan que el protagonista había estado cultivando todo el tiempo, que ya ni siquiera es consciente de la situación actual de la secta. Inmediatamente dice que excluyendo al líder de secta solamente había 5 ancianos, e inmediatamente Sumu dice que había escuchado que su líder de secta
era realmente increíble, que incluso había alcanzado a la cima del reino de ascensión inmortal. Esto deja completamente sorprendido al protagonista, el cual pensaba que el líder de la secta era en realidad en la cima del reino de la ascensión inmortal, una persona super hiper mega recontra fuerte. Pues nos cuenta que para los cultivadores el camino comienza con el reino del cuerpo templado y por encima de eso se encuentran los reinos de fundación inicial, transformación de ki, separación y reunión, fundación pura y de último ascensión inmortal. El prota explica que cada reino tiene 9 etapas y cuanto mayor sea el cultivo de la persona, mayor sería la dificultad para abrirse paso, que los cultivadores del reino de la ascensión inmortal rara vez se ven, que en serio no esperaba que aquel líder de secta estuviese en la cima de aquel reino, y que si podía seguir mejorando realmente se convertiría en un cultivador sin igual. Sumu termina explicando que el líder de la sociedad sanguínea, Human, y el líder de la mansión tormentosa, Xiao Ruhan, estaban solamente en la secta y séptima, etapa del reino de la ascensión inmortal, por lo que no son rivales para el líder de la secta, el pabellón cielo alto a la cual el prota pertenece. Inmediatamente Li Yunshan termina preguntando que cuánto tiempo necesitaría el líder de la secta para hacer un gran avance, que si este se abre paso el pabellón cielo alto, literalmente dominaría aquella región, que quién se atrevería a provocarlos después. Pero con esto Sumu parece estar triste. Este termina diciendo que su abuelo le contó que el líder de la secta ya había alcanzado la cima del reino de la ascensión inmortal 10 años atrás. Sin embargo, Li Yunshan termina preguntando que entonces por qué todavía no hacía un avance, pero aquel Sumu no quería contar lo sucedido. Debido a que este no quería contar, los discípulos terminan insistiendo y este cuenta que debían recordar no pueden decírselo a nadie más o se meterían en problemas, contando que 10 años atrás hubo un grave accidente en el pabellón cielo alto y debido a eso el cultivo de aquel líder de secta no había mejorado más. Con esto el protagonista estaba un tanto curioso por aquel grave accidente. Sumu explica que él no tenía esposa ni hijos, solamente tomó 2 personas como sus discípulos y la causa del accidente fueron estos 2. El discípulo mayor era diligente, mientras que el segundo era inteligente, y ambos eran genios de su generación, y aquel líder de la secta les enseñó con seriedad, y cuando estos competían, la fuerza de estos 2 estaba a la par una con la otra, pero como sus personalidades eran completamente diferentes, el líder de la secta también les enseñó de manera completamente diferente, y a menudo alababa al discípulo mayor mientras era estricto con el menor. Y debido a que el segundo discípulo ya había malinterpretado las intenciones del líder de secta, pensando que favorecía al discípulo mayor, así que su envidia lo convirtió en odio, y a medida que el discípulo mayor y el segundo discípulo se iban distanciando, aquel último se sintió aún más frustrado y no sabe dónde lo encontró, pero él comenzó a cultivar una técnica demoníaca, lo cual termina dejando a aquellos discípulos al igual que el protagonista sorprendidos debido a que el discípulo del líder de secta comenzó a practicar las artes prohibidas. Li Yunshan quedó un tanto sorprendido, pues para que algo así suceda tiene que ser terriblemente grave, mientras el prota piensa que aquello que debe ser lo que sucedió realmente. Sin embargo, Sumu podría haber exagerado un poco y lo escucharía primero. Sumu sigue explicando que cuando recurrió a aquella técnica demoníaca su personalidad cambió radicalmente y su fuerza también se incrementó repentinamente por mucho, y el discípulo mayor ya no era rival para él, y cuando el líder de secta llegó a enterarse, el mismo lleno de amargura decidió paralizar el cultivo de aquel segundo discípulo, y aquella decisión hizo que la mente del discípulo se nublase con pensamientos demoníacos, cayendo completamente en el camino de un demonio. Y aquella noche 10 años atrás, el pabellón cielo alto estuvo empapado de sangre y el discípulo mayor sufrió una muerte trágica y el segundo discípulo huyó por temor al castigo del líder de secta. Este sigue contando que a partir de aquel entonces el líder de secta se aisló y raras veces las personas llegaron a verlo, pensaron que su mente se había derrumbado por completo. Sin embargo, nadie esperó que cuando el líder de secta volvió a aparecer unos pocos años más tarde se iría a buscar al segundo discípulo a miles de millas de aquel lugar y al final lo arrastró de regreso y le encarceló dentro del arroyo del dragón expulsado. El protagonista termina recordando al anciano, el supuesto 10º anciano de la secta que se encontró en el arroyo del dragón encarcelado o algo así,
piensa que si acaso podría ser aquel 10º anciano el líder de secta, pues él mismo le había dicho que iría a ese lugar a verse con alguien y nunca respondió quién era. Sumu sigue contando que después de que todo eso sucediese, el líder de secta no podía atravesar más allá del reino de la ascensión inmortal, permaneciendo en su cultivo actual, contando que si no supera los tantos remordimientos que tiene en su corazón no mejoraría jamás. Con esto Lee Juntian dice que el líder de secta era bastante desafortunado, que aquel Sumu tenía razón, que el segundo discípulo fue realmente cruel e ingrato. Estas palabras dejan un tanto sorprendido al protagonista, pues se enteró de que quien estaba encarcelado en aquel lugar era en realidad el segundo discípulo del líder de secta. Después de un rato estos terminan llegando al lugar donde comprarían las cosas, cuya cosa el protagonista queda sorprendido diciendo que aquel mercado no estaba para nada mal. Inmediatamente Sumu le dice que no tenía que preocuparse por la seguridad, ya que cada una de las 3 facciones tenían a sus expertos supervisando aquel mercado, preguntando al prota que si lograba ver las casas de madera que estaban un tanto lejos, explicando que las mismas son las residencias para los discípulos de secta y su hermana mayor residía en ese lugar. Hermana mayor se refiere a una discípula de la misma secta Pabellón Cielo Alto, con una antigüedad superior a la de Sumu. El protagonista preguntaba por aquella hermana mayor, pero fue detenido por Sumu, quien de manera un tanto molesta le dice que le advertía que no se hiciese ninguna idea sobre su hermana, explicando que teme que de todos modos no tenía el prota la capacidad para impresionarla, pero el prota le pregunta que si acaso su hermana mayor era bastante fuerte, aunque bueno, creo que me equivoqué, pues sí es la hermana mayor de Sumu por sangre. Sumu termina afirmando la pregunta del protagonista, explicando que su hermana estaba en la tercera etapa de la fundación pura y no había muchos de su generación que puedan ser su oponente, pensando el prota con esto que por encima del reino de la fundación pura estaba el reino de la ascensión inmortal, que aquel era el reino del cultivo actual del líder de secta, que la hermana de Sumu era toda una hazaña, literalmente era una hazaña llegar al reino de la fundación pura a tan temprana edad, diciendo el prota que este tenía una hermana bastante talentosa, que cómo es que todavía este estaba en el reino del cuerpo templado. Aquellas palabras cayeron como un martillazo sobre la cabeza de Sumu, quien haciéndose el loco simplemente dice que solo quería pasar un buen rato, pero no debía preocuparse, que definitivamente entrenaría duro de ahora en adelante y no podía dejar que un discípulo de prueba como el protagonista le supere. Con esto el prota piensa que parece que la golpiza que recibió aquella tarde en el bosque de viento negro literalmente apretó su espíritu de lucha. Con esto Sumu le dice que debían ir, que le llevaría con su hermana mayor primero y que si aquella les acompaña podrían moverse sin muchas restricciones dentro de aquel mercado, pues la misma tiene mucho rango. En silencio el protagonista le pregunta a Lee Juntian que cuál era el nombre de la hermana mayor de Sumu e inmediatamente el mismo le dice que se lo contaría cuando se encuentren con ella. Con esto el protagonista piensa que al parecer algunas de aquellas casas estaban asignadas a los expertos del Pabellón Cielo Alto que supervisan el mercado. El protagonista mira a Sumu, quien inmediatamente se acerca a la puerta de aquella residencia llamando a su hermana debido a que él mismo había ido a verle, pero volteando a ver al protagonista le mira de mala manera, pues sabía que el protagonista era una persona que no tenta nada y siempre va hacia adelante cuando se trata de mujeres. La hermana de mayor de Sumu terminó pidiéndole que entrase, y mientras entraban el protagonista pensaba que aquella casa estaba rodeada por un ki muy opresivo y era como si todo estuviese congelado, lo cual se sentía bastante sofocante. Sin embargo, el protagonista quedó totalmente sorprendido debido a que aquella hermana mayor de Sumu le dio un golpe en la cabeza e inmediatamente Lee Juntian le dice al protagonista que aquella hermosa hermana mayor se llamaba Su-Yan. Aquella hermana mayor, Su-Yan, preguntaba a Sumu que si acaso este sabía por qué le había golpeado, cuya cosa este terminó afirmando, pero un momento repentino sucedió, pues Su-Yan terminó mirando fijamente al protagonista, quien estaba con los pelos de punta. Sumu termina afirmando frente a su hermana que había sido golpeado porque no ocultó debidamente, cuya cosa su hermana afirmó diciendo que este es consciente que si lo era, que qué debería estar haciendo en ese momento entonces, e inmediatamente aquella Su-Yan le dice que debía recordar las palabras que dijo ese día, que si después del atardecer todavía se atreve a estar jugando con los alrededores, esta personalmente le daría una paliza. Sumu termina diciendo a su hermana que prometía trabajar duro y no defraudaría sus expectativas
en él, diciendo esta Su-Yang al protagonista, bueno, preguntando que si acaso fue este quien derrotó a Shen Xiaofeng. El protagonista responde afirmativamente mientras pensaba que su hermana mayor estaba bien informada, pues obtuvo información sobre lo que sucedió a pesar de que había estado cultivando en aquel lugar. Su-Yang le dice al protagonista que su futuro parecía ser más brillante que el de su hermano, por lo cual le daría un consejo, el cual el protagonista solicitó, e inmediatamente Su-Yang le dice que debía alejarse de su propio hermano, que si continuaba estando cerca de él su cultivo se estancaría. Ya con esto dicho, esta termina diciendo que podían marcharse, que ahora esta iba a cultivarse, y luego de que salieron de aquel lugar, este chico, bueno, el seguidor de Sumu, terminó diciendo que los dos irían a ver píldoras refinadas con las que se encontraron unos días atrás y dejarían al protagonista junto a Sumu solo. Sumu le decía al protagonista que su hermana es un poco fría, que no debía ofenderse, pero el prota pensaba que no le importaba, que le gustaba aquel tipo de mujer, e inmediatamente responde a Sumu que debía estar tranquilo, que si aún tenía algo que hacer entonces debía ir adelante, que este iría a echar un vistazo mientras tanto por allí. Después de un rato el protagonista se encontró con un puesto en el cual vendían unas piedras, al igual que con otro donde vendían refinaciones de píldora o algo así, pensando el prota que los puestos de ese lugar no se trataban de comprar y vender, sino que también había algunos alquimistas de nivel inferior que ponen sus puestos letreros de refinación de píldora y hacen ese servicio sin recibir nada a cambio, pensando el prota que, para ser honesto, este había estado buscando artículos con atributo Yang incluso antes de ingresar al mercado Viento Negro, y que su origen Yang había estado reaccionando violentamente y tenía que haber innumerables tesoros con atributo Yang en ese lugar. Con esto el protagonista piensa que por ahora sabía muy bien el valor de las pequeñas píldoras de reabastecimiento de Ki, que son utilizadas por personas que están en la séptima a la novena etapa del cuerpo templado, ya que una píldora debería valer alrededor de 52 taels, pensando que la botella que le dio Sumu contenía 10, por lo que vale alrededor de 500, y ciertamente no se podía hacer mucho con aquella cantidad de dinero, pero mientras el protagonista pensaba, terminó siendo sorprendido por la pequeña Mei, quien lo había encontrado finalmente. El protagonista simplemente le preguntaba que si acaso le necesitaba para algo, e inmediatamente la pequeña Mei dice que para nada, que solamente quería saludar al protagonista y eso era todo. El prota inmediatamente se marchó del lugar despidiéndose, pero inmediatamente la molesta pequeña Mei lo siguió. Después de un tiempo que se demora en quemar un palo de incienso, el protagonista le preguntó a la pequeña Mei que por qué le estaba siguiendo, y esta dice que sin ninguna razón en particular, que aquel es el mercado de Viento Negro y simplemente estaba paseando, que si acaso le molestaba, pero el prota le dice que no le siga más, que de lo contrario no sería cortés con ella. Aquella pequeña Mei preguntaba al protagonista que de qué manera se vengaría de ella, que si acaso sería como la última vez. El protagonista estaba muy poco convencido, sin embargo, mirando unas piedras en particular, inmediatamente el vendedor le pregunta que cuál de aquellas piedras les interesaba, explicando que sus artículos son baratos pero tenían gran calidad. El protagonista, señalando la piedra la cual resonaba con el Qi Yang en su cuerpo, pregunta que cuánto costaba aquel tipo de piedra, e inmediatamente él mismo dice que no costaba mucho, que solo 500 taels cada una. El prota con esto piensa que el precio era razonable, pero incluso si vendía toda la riqueza de su familia, no tendría suficiente para ello. Con esto dice al tipo que era un poco caro, el cual le dice que si bueno, sabe bromear bastante el prota, pues se lo estaba colocando barato. Después de una larga negociación, el tipo termina diciendo al prota que aquellos artículos no le pertenecían y solo estaba ayudando a alguien a venderlos, que en cuanto al precio solo podía aumentarlo y no disminuirlo, que de lo contrario tendría que compensar las pérdidas, que no debía hacer las cosas más difíciles para él. El prota pregunta que cómo estaba ayudando a alguien, y por otra parte hay una chica la cual termina pensando que literalmente el protagonista había caído en sus manos. La chica termina diciéndole al protagonista que aquel puesto era propiedad de su familia, que si acaso él quería aquellas piedras, diciéndole al prota que si le prometía cumplir una de sus condiciones, entonces todas las 10 piedras de allí le pertenecerían. E inmediatamente cuando el vendedor estaba a punto de tenerla, la chica le dice que no debía preocuparse, que se lo contaría a su padre. E inmediatamente la pequeña Mei pregunta al prota que qué le parecía, que solo necesitaba prometerle una cosa, que aquello debería ser un asunto simple para un hombre
hombre como él. El protagonista simplemente le dice que no debía ni siquiera soñarlo. Esto molesta bastante a la pequeña Mei, por lo que le dice al protagonista que al vendedor que le venda las piedras un tanto baratas al protagonista, pero el prota dice que no era necesario, que 500 tals estaría bien, preguntando que si aquellas pequeñas píldoras en su frasco de abastecimiento de ki bastarían, y había una regla en aquel mercado que permite comerciar con artículos en lugar de monedas, por lo que las píldoras refinadas completas también son consideradas como moneda de cambio. El vendedor terminó aceptando el frasco de píldoras de abastecimiento de ki del protagonista, y el prota le dice que había 10 píldoras que deben ser alrededor de 500 tiles, pensando el prota que había manejado aquel trato de la forma correcta. Inmediatamente el vendedor le dice al protagonista que si no le importaba le daría una semilla que no valía mucho de todos modos, y el prota pregunta que qué tipo de semilla era. Pero detrás del protagonista se encontraba molesta la pequeña Mei, pues su intención de hacer que el protagonista acepte su condición no funcionó en lo absoluto, aunque su familia sea la dueña de aquel puesto de venta. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 4 de Martial Pix. Si quieres ver la parte número 5, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos, ya que la estaré trayendo el día de mañana. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo, mi gente, y sayonara. Chao.